Esa extraña jardinera y otras muy semejantes se encuentran en el Hospital Lenin de Holguín. En días pasados se buscó, tanto en México como en Cuba, afanosamente a la autora de ella, y también se buscó su rostro que es este. Aunque un ejército la buscaba por tantas geografías, ella no está en ningún otro lugar como no sea al final de esta escalera. Aquí tienen, tridimensional, a Electa vista por Electa. Esta mujer escribió un poema que dice que quiso ser tan buena que fue lo que no era. Quise ser lo que no era, por eso ahora me queda la amargura. Desde esta flor te miro y no te pido nada. Auténticamente mexicana como era, escultora y pintora, Electa prefirió lo que muchos grandes artistas de su país, usar las paredes más grandes, las más inmensas, y llenarlas de figuras, o sea, construir murales. En Cuba dejó varios, como este, geométrico y hecho con mármoles de colores que se encuentra en el comedor del Hospital Lenin de esta ciudad. La insistencia de Electa de construir jardineras y murales y colocarlos en el Hospital Lenin tiene una explicación. Su esposo fue el arquitecto que concluyó las obras de construcción del enorme Hospital Holguín. Militante comunista como era, Electa Arenal se casó muy joven con otro militante comunista, pero ese matrimonio fracasó muy rápido. Posteriormente, y según parece, no tanto por amor como por tener compañía, encontró a otro comunista mexicano, arquitecto, y con él se casó. Se llamaba Gustavo Vargas. Tuvieron 2 hijos y no tenían trabajo. Por eso no les quedó más remedio que salir del país a probar fortuna en otros lugares. Y como tenían un amigo que era el embajador de México en Honduras, se fueron para Honduras. Y estando en Honduras, se vinculan inmediatamente con los trabajadores y funcionarios de la embajada cubana en aquel país y comienzan a tener una relación muy cercana, hasta que hay conflictos en Honduras y el matrimonio tiene que abandonar el país. Entonces, sus amigos de la embajada cubana les dicen que en Cuba, donde ha triunfado recientemente la revolución, hay mucho trabajo para los arquitectos y los invitan a que vengan a Cuba, a que prueben trabajar aquí. Electa y su esposo arquitecto no estaban seguros de si se iban a quedar en La Habana. De todas maneras, el pasaje de regreso por avión a México lo hicieron con escala en La Habana y llegaron, pasearon como cualquier turista. Y casi cuando ya se estaba acabando el tiempo de estar en La Habana, decidieron visitar el Ministerio de Obras Públicas, que era como entonces se conocía al Ministerio de la Construcción. Llegaron y el arquitecto Gustavo Vargas dijo que estaba dispuesto a trabajar en Cuba donde en esos momentos la mayoría de los arquitectos estaban marchando del país. Quiso la casualidad que justamente cuando Electa y su esposo Gustavo Vargas llegaron al Ministerio de Obras Públicas, con el jefe de Obras Públicas Nacional estaba en esos momentos reunido el de Obras Públicas de Oriente Norte. Gustavo llegó, se propuso como arquitecto y entonces el de Obras Públicas Nacional le dijo al de Obras Públicas de Oriente Norte: usted no decía que no podía cumplir el plan de obras de aquel lugar porque no tiene arquitectos. Pues mire, es Dios quien le está mandando un arquitecto. Ahí tiene al mexicano, lléveselo para Oriente. Y verdaderamente vinieron. Electa y Gustavo en esos momentos ni siquiera se imaginaban que había un lugar de Cuba que se llamaba Holguín. Pero a Holguín llegaron y aquí comenzaron a trabajar, sobre todo él, Gustavo Vargas, como arquitecto,
La primera obra que hizo Gustavo Vargas fue el Hospital de Puerto Padre y precisamente ahí, frente al hospital, Electa hizo su primer mural. Gustavo Vargas comenzó a construir muchas obras de salud, sobre todo obras de salud después del Hospital de Puerto Padre. Hizo policlínicos aquí en Holguín, varios. Hizo también en Velasco y en casi todos los lugares donde el arquitecto estaba trabajando, Electa dejaba una obra, generalmente un mural. Y ya ubicados en Holguín, viviendo en Holguín, ella decidió hacer un taller al que trajo a los jóvenes que tenían vocación por las artes plásticas de entonces. Muchos de ellos hoy son grandes escultores, grandes artistas. Y comenzó la breve pero fructífera etapa de Electa Arenal en Holguín. Obras que construía ella y obras que construían sus alumnos. La primera gran obra de Electa, la que todavía todo el mundo recuerda, la que incluso se ha convertido un poco en símbolo de la historia de esta ciudad, fue un extraño mural, estatua, que recuerda un hecho sangriento ocurrido en esta ciudad cuando ella lo hizo hacía muy pocos años. Es el que está dedicado al sufrimiento holguinero por el asesinato de tantos hijos de esta ciudad en la que se conoce como las Pascuas Sangrientas. Esta obra rompió la tradición de hacer estatuas que había en Holguín y que había en Cuba. Los rostros no se distinguen, sencillamente lo importante es una madre y un padre que abrazan a su hijo asesinado. El dolor de los cuerpos era lo que la artista quería expresar. A partir de ella, la forma de hacer estatuas en Holguín cambió definitivamente. Estas pequeñitas obras son muy valiosas para los amigos de Electa. Ella las hacía para eso, porque consideraba que cada cubano debería de tener en su casa una obra de arte. Son terracotas, o sea, es barro cocido a altas temperaturas que sirven como ceniceros. En la ciudad de Holguín hay muchas como esta, en las casas de quienes fueron amigos de Electa Arenal, y estas que se conservan en los fondos del Museo Provincial La Periquera. Otra obra de Electa Arenal en Holguín, el bajorrelieve que se encuentra en el Policlínico Díaz Legrá. Lamentablemente está ubicado en una posición en que casi nadie de los que llega a esa institución de salud se percata que allí, a la entrada, hay una exquisita obra de arte. En las holguineras calles Garayalde, Unión, Cuba y Mendieta, en 1961, se construyó el primer edificio multifamiliar que hubo en esta ciudad, hecho por la Revolución. En sus paredes, Electa Arenal colocó una de sus más modestas obras, pero también una de las más hermosas, unas palomas que están a punto de alzar vuelo. Esta es la obra más grande de Electa en Holguín. Es el mural Revolución Cubana. Está ubicada en la segunda planta del Museo Provincial La Periquera. En una carta de Electa a su amigo holguinero Paquito García Benítez, le dice que al hacer este mural quiso encontrar tres colores rojos diferentes. Uno que mostrara el rojo de la sangre durante el asalto al Moncada. Otro, el rojo juvenil del asalto al Palacio Presidencial. Y el tercero, un rojo muy, pero muy brillante, que era como la pintora y escultora veía el color rojo de la sangre de Fran País al caer en una calle de Santiago de Cuba. El mural de Electa en La Periquera es hoy
un símbolo más de esta ciudad de Holguín. Electa Arenal, su esposo arquitecto y sus 2 hijos solamente vivieron en Holguín 5 años y 4 meses. Al cabo de ese tiempo retornaron a México y en México Electa volvió a hacer murales. En junio del año 1969 estaba haciendo uno de ellos. A más de 30 metros de altura se colocaba el andamio. De pronto, y todavía no se ha sabido por qué, la mujer fue a hacer un giro, resbaló y cayó. Murió instantáneamente. Nada más había cumplido 34 años de edad. No sé dónde ponerme ni cómo decir yo quiero. No me encuentro en el mapa ni en la historia. En Holguín está Electa Arenal sin lugar a dudas, más que en cualquier otra parte. Hasta un próximo encuentro.